Gracias, presidenta. Señorías consejeras, la razón de esta pregunta viene a colación de la afectación a los incentivos del régimen económico y fiscal de Canarias, de la transposición de la directiva europea en la que se establece la obligación de una tributación mínima del 15% del impuesto de sociedades a aquellas empresas que facturen anualmente más de 750 millones, algo que nos genera gran preocupación, ya que a pesar de la insistencia del anterior gobierno en la figura de su presidente, de su vicepresidente e incluso del viceconsejero de Hacienda, pues el gobierno estatal nada hizo en las negociaciones con las instituciones europeas para que en la redacción definitiva de la directiva se incluyera de modo expreso una excepción que reflejara los derechos reconocidos por la que Canarias tiene en su condición de región ultraperiférica. Excepción, sin embargo, que sí fue tenida en cuenta en otras ocasiones, como por ejemplo en la directiva relativa al régimen especial de los impuestos especiales o al referente al sistema común del IVA, como también fue aceptado en su momento por el Gobierno de España una enmienda presentada por Nueva Canarias a los presupuestos del Estado del 22 sobre la exclusión en la ley del impuesto de sociedades de la tributación mínima del 15% a aquellas empresas que operaban en Canarias cuya facturación fuera superior a 20 millones de euros. Y, señorías, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, apoyamos la necesidad de establecer una tributación mínima que sea razonable y que evite las competencias entre jurisdicciones y que lleve al menoscabo de los ingresos públicos que sostiene el estado de bienestar. Pero de la misma manera entendemos que el anteproyecto de ley en tramitación, el de transposición de esta directiva europea de barras, no lo hace, no lo cumple. Y es que el Gobierno de España, pero gobierne quien gobierne, siempre y permanentemente hay que recordarle que Canarias, por sus circunstancias económicas, sociales y geográficas, existen costes adicionales en la realización de actividades empresariales que son sobrecostes que no dejan de ser impuestos adicionales frente al resto de las actividades que se desarrollan en el resto del territorio del Estado español. Y de ahí que los incentivos fiscales operan como bonificaciones y deducciones sobre el impuesto de sociedades y que se aplican exclusivamente sobre los beneficios obtenidos en la actividad económica desarrollada en Canarias. El anterior Gobierno de Canarias realizó las correspondientes alegaciones en la exposición pública del documento anterior al anteproyecto y la pregunta que le hago, consejera, a partir de ahí, ¿qué ha hecho este Gobierno? Muchas gracias por la propuesta realizada, porque efectivamente es un tema altamente preocupante para Canarias. Nosotros estamos ahora aquí hablando mucho sobre nuestro sistema fiscal, pero efectivamente esta tributación mínima exigida por la Unión Europea y que se está tramitando ante un anteproyecto de impuesto complementario, pues nos preocupa muchísimo porque choca frontalmente con lo que desde Canarias siempre hemos sostenido, que no es otra cosa que nuestros REF o nuestras ventajas fiscales y también las económicas están destinadas a compensar los sobrecostes que tenemos en Canarias. Es decir, hay unas ayudas económicas pues, al transporte o al agua o al sistema eléctrico, que desde Canarias sería insoportable. Hay unas ayudas directas en el régimen económico, pero en el fiscal hay unas ventajas fiscales que indudablemente constituyen simplemente un instrumento para que las empresas canarias, para la actividad económica en Canarias, propulse el desarrollo económico y social mediante la creación de empleo. Ese es el fin último y ese es nuestro mensaje. Sí hemos hecho una serie de alegaciones en el trámite del anteproyecto que voy a comentar después de las intervenciones de sus señorías. Gracias, presidenta. Consejera, a Nueva Canarias, Bloque Canarista, nos preocupa, no mucho, muchísimo, este tema, más que por el hecho de que las empresas que facturen más de 700 millones de euros tengan que tributar al mínimo del 15% por la afección que ello tiene a nuestro fuero. Y el ejemplo más claro es la afección que esta medida tendría pues, zona especial canaria, donde se tributa al 4%. Pero más preocupante aún, si cabe, es el precedente que supone poner límites a la facturación de las empresas que operan en Canarias, acogidas
unidas a los específicos incentivos fiscales regulados en nuestro REF. Y lo que sí creo que nos queda a todos claros después de tanto y de mucho debate sobre el REF y sobre los incumplimientos del REF que hemos tenido en esta Cámara, es que si no son las instituciones canarias, fundamentalmente el Gobierno de Canarias, quien defiende a capa y espada nuestro REF, nuestro fuero, si no somos nosotros, nadie nos los va a defender. Con lo cual sí que le pido, consejera, que ponga pues todo su empeño en intentar que esto se corrija en esta proposición, en este proyecto de ley de transposición, e insisto, sobre todo por el precedente que esta situación de quedarse como está va a generar para nuestro régimen económico y fiscal. Muchas gracias. Coincido plenamente con su intervención. Yo nunca creí que esta directiva fuese a aprobarse, puesto que se exige unanimidad, y pensé siempre que el Gobierno de España iba a tener alguna, hacia Canarias, hacia alguna consideración y a su régimen fiscal en particular. No fue así y la directiva salió sin ninguna excepción territorial. En el anteproyecto sí se exceptúa a País Vasco y a Navarra. Esto puede ser porque ellos tienen potestad originaria tributaria y nosotros la tenemos derivada. Entonces, a lo mejor… Pero bueno, el hecho es que han recogido y de nosotros no han recogido nada. Entonces, mi preocupación, lo que dice, por el ataque que es frontal en cuanto a las formas y al fondo. Yo estuve hablando también, como puede ser de otra manera, con los miembros del Ministerio de Hacienda y me dicen que no nos van a pedir informe al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, sabéis que tenemos que hacer un informe cada vez que hay una modificación del contenido de la Ley 20 o de la Ley 19, pero dicen que ellos no lo ven y no lo van a hacer. No obstante, yo sí he formulado alegaciones. Entonces, en cuanto a la forma, no me parece que algo que ataca al contenido de un estatuto, de una autonomía, se pueda hacer así en un anteproyecto y en una ley ordinaria. En cuanto a la forma, yo pienso que sí deberían de pedir pedir el informe no vinculante, pero sí preceptivo al Parlamento de Canarias. Creo que esa es una de las cuestiones que yo tengo con él. Y luego tengo una lucha con el fondo. Pero para ir directamente al grano, porque yo creo que en todos estamos de acuerdo en el fondo de que, hombre, por supuesto, en el marco inclusivo de la OCDE se lleva hablando de la FEB y la erosión de base imponible, estamos de acuerdo que eso se haga, para que no, desde un territorio. Todo el problema viene por la aplicación internacional de que se tributa en el impuesto sobre sociedades en el lugar de la residencia. No es como las entregas, que es en la imposición indirecta, que es con la entrega. Entonces es más local y lo puedes atar mejor. Por eso la OCDE propone un pilar 1 y un pilar 2. En el pilar 1 es para que tributen las grandes corporaciones digitales donde hacen las operaciones, y en el pilar 2, este que estamos hablando, es la existencia de una tributación mínima para los grandes grupos o grupos nacionales, que esa es otra cosa. En la OCDE nunca se habló de los grupos nacionales. Oiga, si usted está hablando de que pueda haber erosión de bases imponibles porque se lo lleven a otro territorio, si el grupo solo actúa en España, ¿qué erosión internacional va a existir? Pero lo que verdaderamente me preocupa es la fórmula para determinar el tipo efectivo de gravamen. Ustedes saben que en el impuesto complementario está el nacional, el primario y el secundario. Bueno, pues para fijar esa diferencia, sabéis que se aplica el 15% no al resultado contable, no a la base imponible, sino una nueva magnitud que se define en el anteproyecto. Me ha parecido muy complicada, pero bueno, esa nueva magnitud. Y entonces se excluyen de la base imponible, después de un periodo transitorio, ¿no?, que no vamos a hablar ahora del periodo, el 5% del coste salarial y el 5% del valor de los activos materiales. Y yo creo que aquí a Canarias es donde se le da en su línea de flotación, no ya solo por el REF, que ya he expresado mi opinión, sino porque nosotros desde hace años tenemos la política, o queremos hacer, de que se instalen en Canarias actividades. Bueno, nosotros somos muy frágiles en territorio. Si usted me quita a mí el 5%, igual que se lo quita… Concluya, señora consejera. Bueno, pues yo creo las propuestas que he hecho. La primera, que no nos van a hacer caso, que es que excluyan a Canarias en su totalidad y que en el cómputo de ese tipo efectivo no se compute el tipo reducido de la SEGO o el tipo efectivo de cualquier empresa canaria acogida a muchos beneficios. Pero ahora estoy pidiendo algo que yo estoy convencida que llevamos razón. Nosotros en Canarias no podemos tener el mismo trato y eliminar
El coste salarial, totalmente de acuerdo, pero el 5% de los activos materiales, que no se recojan los inmateriales, los intangibles. Gracias, señora consejera.